Continuando con la presentación, en el video anterior desarrollé la motivación de este trabajo y en este video presentaré el marco teórico. En esta imagen lo que se aprecia es el eje de coordenadas en el cual la Tierra y la Luna aparecen fijos. En el problema PCR-3BP se suele trabajar en un sistema de referencia en que la Tierra y la Luna aparecen fijos, que es este que está aquí. La Tierra está a una distancia mu del centro de masa, que este punto que está acá es 0, y la Luna está a una distancia 1 menos mu del 0 de este sistema de referencia. ¿Qué es lo que es mu? Mu es la masa de la Luna dividido la masa total del sistema, y este parámetro determina o caracteriza completamente un PCR 3BP. En este caso, en el caso del sistema Tierra-Luna, este factor es aproximadamente 0,02. El movimiento medio de la Tierra alrededor del centro de masa, o de la Luna alrededor del centro de masa, es esta cantidad que está acá, donde, bueno, G es la constante de gravitación de Newton, la masa de la Tierra, masa de la Luna, y D es la distancia entre la Tierra y la Luna, que es aproximadamente 380.000 kilómetros. Las ecuaciones que se resuelven son estas que están acá, que dependen de este factor omega, donde omega es un potencial efectivo de esta forma, en el cual aparece este factor que es el potencial gravitacional de la Tierra y este es el potencial gravitacional de la Luna. Notar aquí que la masa de la Tierra está representada por el factor 1 menos mu y la masa de la Luna representada por el factor mu. Entonces hay que tener presente que mu, dependiendo de lo que se esté hablando, puede representar o distancias o masas. Todos estos términos, todas estas ecuaciones están adimensionalizadas, no tienen unidades. ¿Y cuáles son las cantidades que se utilizan para dimensionalizar estas variables? Una de ellas, por ejemplo, la distancia d. Todas las distancias son normalizadas por la cantidad d. Las masas son normalizadas por la cantidad m más ml. Y el tiempo es normalizado con la variable n. Bueno, aquí están las expresiones para calcular R1 y R2 en esta forma. Y los sistemas de referencia, por ejemplo, hay que considerar que hay un sistema georreferenciado que está centrado en la Tierra y el baricentro, que está centrado en el centro de masa. Entonces, por ejemplo, si el satélite está aquí en una órbita baja, asumiendo que esto es un trozo de la superficie de la Tierra, el satélite, desde el punto de vista georreferencial, va a estar a una distancia que va a ser el radio de la Tierra más la altura a la que está el satélite, en la dirección X, en esta dirección, normalizado por la cantidad de. Esa sería la posición que se habla relativa al relacionar los dos sistemas de referencia. Desde el sistema baricentro, aquí la Tierra está a una distancia menos mu y el satélite está a esto menos mu. Sería como esta cantidad menos esta que está acá. Ahora, hay que tener presente que el sistema georreferenciado gira o rota alrededor del baricentro, manteniendo constante la distancia mu, ya que es circular. PCR, la C es por circular, entonces el primario Tierra describe una órbita circular alrededor del baricentro. Otro sistema de referencia, el sistema de referencia que rota coincide con el baricentro, pero rota. Entonces está este sistema R que rota con la misma velocidad angular que la Tierra y la Luna n. Y cuando rota, la Tierra y la Luna se mantienen sobre en este caso sobre este eje, el sistema R, y aparecen fijos en el sistema R. ¿Por qué se dice todo esto? Porque lo que se propone en este trabajo es calcular la velocidad inicial del satélite como V sub 0, esta cantidad que está acá,
que es la forma de calcular la velocidad de un satélite cuando se igualan las fuerzas centrípetas y gravitacional de un satélite que se asume como que describe una órbita circular. El factor nd que aparece aquí normaliza la velocidad, entonces esta velocidad está adimensionalizado utilizando las cantidades PCR 3dp. Y la posición inicial del satélite en el sistema de referencia B o R, porque B y R coinciden en el punto inicial. Entonces aquí, claro, es igual a la condición inicial en B, pero está mirada en R. Y la velocidad que se utiliza de esta forma no se utiliza directamente B sub 0 porque hay que llevar la velocidad B sub 0 desde un sistema georreferencial a un sistema que rota en torno al, o que rote y que coincide en un principio con el baricentro. Entonces se utiliza de esta forma la velocidad inicial. Para transformar las coordenadas x, y a un sistema de referencia fijo, que sería el baricentro, se utiliza esto que es básicamente una matriz de rotación. Pero en general se trabaja en el sistema R para que la Tierra y la Luna aparezcan fijos y ahí se resuelve y se calcula la posición del satélite x, y. Al considerar el problema de los tres cuerpos restringidos, aparecen 5 puntos clave eh, o 5 puntos importantes en el espacio de movimiento del satélite, que son los puntos de Lagrange o de Euler-Lagrange, que tienen, por ejemplo, L1 y L2 están alrededor del primario menos pesado o menos masivo, que en este caso es la Luna. Aquí se asume que está la Luna alrededor de 1 y la Tierra está cercana a 0. Recordemos que la Tierra está a menos mu del 0, pero mu es un número muy pequeño, 0,012. Y la Luna está a 1 menos mu, que es casi 1. Entonces L1 tiene esta coordenada en X y L2 esta que está acá. Son colineales a la Tierra y a la Luna. Y L3 que tiene esta forma y que está por este otro lado. Entonces estos se conocen como los tres puntos colineales que fueron descubiertos por Euler. Y luego Lagrange descubrió los dos laterales, el 4 y el 5 que están acá. A pesar de que se conocen generalmente como puntos de Lagrange, tanto Euler como Lagrange fueron los que los descubrieron. Y además, la constante C de movimiento, que esto está acá, que es 2 veces el potencial efectivo menos el cuadrado de la velocidad. Esta cantidad es relevante en este trabajo, como vamos a ver más adelante. Respecto a las perturbaciones que se consideraron, una de ellas es el drag atmosférico, y donde el drag se modeló de esta forma, donde se ve el coeficiente de drag. A es el área por la que el satélite eh, avanza, por así decirlo, la cara que enfrenta la dirección de movimiento del satélite. Bueno, M es la masa del satélite, ρ la densidad atmosférica y B la velocidad del satélite. Aquí aparece el módulo de la velocidad por el vector velocidad. La densidad se modela de esta forma por tramos, donde ρ sub 0 es la densidad de cierto tramo y h es la altura del satélite, la altura en la que se encuentra, y h0 y h son parámetros que dependen o se definen en cada uno de los tramos por alturas. Esas cantidades se pueden revisar acá en esta página web, las tuve. Y bueno, y h es de la forma R1 menos R, donde R es el radio de la Tierra normalizado por D, y R1 es la distancia desde el centro de la Tierra al satélite. Por otra parte, Murray, en su trabajo, describe el arrastre atmosférico en el problema de tres cuerpos restringidos de esta manera. Entonces podemos hacer una comparación entre estas dos cantidades y ver que esta aceleración que propone Murray tiene la misma forma que el drag atmosférico, pero considerando que G es la densidad por la velocidad, esta función G que depende de la velocidad de esta forma, que es la velocidad en
descrita en el sistema, cuando se transforma la velocidad de un sistema de referencia fijo a un sistema de referencia del PCR3BP. Y la velocidad, bueno, tiene el módulo de la velocidad, por lo tanto va a tener esta forma. Bueno, y la densidad de X y de Y, porque la posición. En la densidad aparece esta cantidad R1, perdón, H, que depende de R1, y antes mostramos que R1 depende directamente de X y de Y. Y esta constante K, que se puede definir como menos bueno, todas estas otras cantidades que acompañan a la función ρ y d. En general, lo que se usa para describir el drag atmosférico es el flujo molecular libre, eh, que tiene que es una función mucho más elaborada de lo que se hace acá, pero aquí se asume que el satélite siempre enfrenta la misma cara en el movimiento, por lo tanto el drag es siempre normal a la cara del satélite. Entonces, dadas las restricciones, el coeficiente de drag es igual a 2,2. Y Kato en su trabajo dice que el coeficiente de drag normal se puede aproximar a 2,2 o se puede considerar como este coeficiente de 2,2, que es lo que habitualmente se utiliza para describir el arrastre atmosférico en satélites. Ahora, el área que enfrenta el satélite en la dirección del movimiento se puede considerar lo siguiente. El satélite tiene esta forma de 6 unidades. Entonces supongamos por un momento que la Tierra está por aquí, de este lado, donde está esta línea, este eje que está en verde. Entonces si el satélite estuviera con las 3 unidades en esta dirección, en vez de como está aquí, la gravedad haría que el satélite rotara o bajara. Si es que los ejes rojo y verde son el plano del satélite, el satélite tendería a rotar hacia el plano, tendería a bajar, por así decirlo. Entonces, por gravedad, el satélite va a tender a moverse, por así decirlo, acostado sobre el plano de movimiento. El plano que cuando hablé del plano del PCR, el satélite va a tender a moverse de esta forma. La pregunta es, ¿se mueve dando las 3 caras o dando 2 caras? Entonces, para eso se puede utilizar el criterio de la estabilización por gradiente de gravedad, donde se define el momento de inercia principal, como por ejemplo, si esto fuera x, esto sería xx, y esto sería y cuadrado más z cuadrado. Entonces se pueden calcular 3, a, b y c, donde a, entonces, esto sería y z, es que consideramos que esto es z. Entonces el eje rojo sería x, el eje azul sería el y el eje verde sería z. Entonces se calculan estos tres. Aquí en general esto debería estar en metros, pero aquí por simplicidad escribí solamente unidades. Una unidad, estas son 3 unidades y 2 unidades. Entonces, si se considera que el momento de inercia en yaw es A, el momento de inercia en pitch en C y el momento de inercia roll en B, entonces se está diciendo con esto que el satélite va a, eh, a moverse mirando con estas dos caras. Con las dos caras se va a mover en la dirección del satélite. Entonces se hace este cálculo, y si esta cantidad I por KR resulta ser, perdón, esta cantidad que está acá, se calcula KI, se calcula KR y se calcula luego esto. Si esta cantidad es mayor que 0, entonces se dice que el satélite es estable con esa configuración, por lo tanto se va a mover de esa forma, pero en este caso no lo es, negativo, entonces no se va a mover de esa forma. Entonces se redefinen los momentos de inercia yaw, pitch y roll como CDA, se repite el cálculo y ahí se encuentra que esta cantidad es positiva. Por lo tanto, el satélite va a ser estable en la medida en que se mueve con estas 3 caras, con 3 caras. Por lo tanto, el área del arrastre va a ser 3 veces 0,1 normalizado por d al cuadrado metros cuadrados. Esta es el área que se considera, por lo tanto,